Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador. Comienza un nuevo tiempo político de cara a la segunda vuelta presidencial. Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, hijo de un magnate y sorpresa de la contienda, se medirán el próximo 15 de octubre. ¿Qué necesita cada uno para ganar? ¿Qué coaliciones son previsibles? Lo analizamos. En Noticia Guatemala, ¿quién es Bernardo Arévalo, el candidato que se impuso sobre una conocida figura de la política nacional? Desde varios sectores aplauden su triunfo por la presidencia, desde otros se toma con cautela. Les contamos y lo analizamos. En Noticia África y nuestra América Latina, el presidente de Cuba de visita en Angola, el presidente de Brasil de visita en Sudáfrica. En este cambiante mundo, ambos continentes estrechan lazos a los ya históricos que nos unen. Les contamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Ecuador, la Revolución Ciudadana se muestra como la mayor fuerza política del país, con Luisa González, que avanza hacia la segunda vuelta presidencial, además con la bancada hasta este momento más numerosa dentro de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a los resultados de este domingo. Vamos a revisarlo. Luego de que ninguno de los candidatos superara el 50% de los votos o el 40% más 10 puntos por delante de su rival más cercano en la carrera presidencial, se hizo oficial el balotaje. Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de la derechista Alianza Acción Democrática Nacional se enfrentarán el próximo 15 de octubre. Con el 33,2%, la favorita en las encuestas previas lideró la disputa entre 8 aspirantes. Historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Muchas gracias a mi Ecuador querido, gracias a los jóvenes, gracias a las mujeres, a los hombres, a todos los que han confiado en la Revolución Ciudadana y en Luisa González. Estamos de fiesta, no cabe duda. Le siguió Noboa con 23,6%, millonario y delfín de uno de los hombres más ricos del Ecuador, que se convirtió en la gran sorpresa de la jornada. Tenemos que hacer campaña de nuevo, hay una segunda vuelta, todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo. A partir de ahora, comienza a reconfigurarse el tablero para conformar alianzas de cara a la segunda vuelta. Los candidatos derrotados no han manifestado aún su respaldo a las candidaturas de González y Noboa. Lo más cercano a ello fue un mensaje de Jan Topic, cuarto en la contienda, en el que destacó el excelente desempeño de la campaña de Noboa en la última semana. Mientras tanto, la nueva asamblea toma forma. Con más del 96% de las actas válidas, se puede confirmar que Revolución Ciudadana se lleva la bancada más grande, con el 39,38% de los votos, unos 50 asambleístas. Sin embargo, no le alcanza para ser mayoría, pues se necesitan al menos 71 asambleístas para llegar a la mitad más uno del pleno. En segundo lugar, se ubica la bancada de Construye, con 20,65% de los votos, al menos 27 escaños. En los siguientes puestos estará la Alianza ADN, el Partido Social Cristiano y sus aliados, y la Alianza Actuemos. Vamos a revisar qué pasa en las últimas horas después de conocerse estos resultados. Ahora
como decíamos, este nuevo tiempo por la segunda vuelta de las presidenciales el 15 de octubre próximo. Héctor Calderón, nuestro colaborador en Quito, nos cuenta con reacciones. Héctor, adelante, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto saludar a todos los televidentes de Telesur en América Latina y el mundo. El Ecuador está viviendo un día después de estos comicios que tuvo este 20 de agosto, como ustedes bien lo han informado ya, con dos ganadores que se enfrentarán en el balotaje del 15 de octubre. Luisa González y Daniel Noboa son los ganadores de esta primera vuelta electoral. El desafío estará en poder captar ese 45% de ecuatorianos y ecuatorianas que decidieron votar por otros candidatos. De acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral, el 25 de septiembre iniciará la campaña oficialmente de este balotaje, de esta segunda vuelta electoral. El desafío va a estar también en la composición de la Asamblea Nacional. Los candidatos de la Revolución Ciudadana obtuvieron la mayor cantidad de votos, como está en el reporte que escuchábamos hace unos minutos. Cerca de 50 asambleístas serían los que conformarían esta bancada, sin tomar en cuenta todavía a los asambleístas que representen a los migrantes en el exterior. Faltan todavía por determinar esas 6 curules que en el pasado en su mayoría han sido obtenidas por la Revolución Ciudadana. En el segundo lugar está el movimiento Construye, que auspiciaba la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio. Pero en las últimas horas también se ha conocido que este movimiento podría separarse también de la agrupación Gente Buena. Recordemos que tras el asesinato de Fernando Villavicencio ya hubo unas complicaciones, unos desentendidos entre las dos agrupaciones políticas, y ese número que escuchábamos, cerca de 27 asambleístas, podría dividirse. Un grupo sería de Construye y otro de Gente Buena, lo que significaría pues también una nueva división en cuanto a la composición de la Asamblea Nacional. Asamblea que todavía no tiene una fecha definida para instalarse. De acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, una vez que el Consejo Nacional Electoral dé oficialmente por terminado el escrutinio e informe ya de manera oficial los resultados, la Asamblea debería instalarse en 15 días. Es decir, esto sucedería antes de la segunda vuelta electoral y ahí ya se podrían empezar a conformar las primeras alianzas, tomando en cuenta que se deberían nombrar a las autoridades del Poder Legislativo. Nos toca todavía esperar las definiciones. Esta asamblea se instalará todavía durante el gobierno de Guillermo Lasso y obviamente la composición y las alianzas cambiarán de acuerdo a quién gane en el balotaje del 15 de octubre. Esa es la información, Tatiana, que tenemos a esta hora desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral aquí en Quito, donde hay absoluta normalidad luego de los comicios de este 20 de agosto. Qué bueno esto último, que hay normalidad, un poco de tranquilidad en el contexto tan complejo de violencia que ha vivido el país. Gracias, Héctor. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, muy gusto. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Diego Paul Saldumbide. Él es consultor político del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. Nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Diego, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, Diego. Primero, el análisis de resultados. Conocido ya la totalización del escrutinio. Conocer tu visión con este resultado de Luisa González, que obtiene el 33% de los votos, en comparación con las elecciones también del mismo resultado del año 2021. ¿Qué nos dice esto con respecto a el ejercicio electoral de la militancia de la Revolución Ciudadana y de aquellos que han decidido en esta oportunidad esa opción? Bueno, en realidad hay varios elementos que llaman mucho la atención y son de destacar con los últimos resultados. Lo primero, como tú bien lo mencionas, Tatiana, es la fuerza que tiene la Revolución Ciudadana, alcanzando
prácticamente alcanzando la mayoría de escaños, aunque no es lo suficiente para tener mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno. De todas maneras, suben en escaños, tomando en cuenta que aún falta la contabilización de los escaños en el exterior. Este momento se estimaría que tienen entre 2 y 3 escaños más. Eso es bastante interesante porque además es la manera en que se ha planteado la propia estructura de la campaña. En unas elecciones sui generis, en las que no hubo tantos candidatos, pese a que tuvimos 8 candidatos, lo cual suena bastante, no hubo tantos candidatos como en elecciones anteriores, como en periodos electorales anteriores. Eso llama la atención, pero además, dentro de esta diversidad, la Revolución Ciudadana es la única fuerza política que se plantea como tal. Es decir, que los otros 7 candidatos en realidad trabajaron en campañas más de marketing político que de propuestas políticas. Y esa es una distinción bien importante, porque esas otras campañas no trabajan en función de estructuras políticas como tal, ni de movimientos, ni de partidos, y más bien tratan de jugar a disfrazarse de ciudadanos y no a establecer alternativas políticas dentro de este sistema en el que estamos. Diego, y este voto duro para tratar de comprender lo que ha sucedido en esta oportunidad con la Revolución Ciudadana, toda su militancia aspiraba a ganar en la primera vuelta, ahora viene este nuevo tiempo que es empezar de cero en la campaña por la presidencia. Se mantiene cerca del 32-33%. ¿Qué necesita la Revolución Ciudadana para aumentar el caudal de votos? Bueno, en realidad estamos hablando de un voto duro. Yo no creería que es cautivo como tal, es decir, no únicamente se llama de una militancia estructurada, aunque buena parte de los seguidores, de las personas que han optado por esta tendencia, sí tienen esta afinidad ideológica, por poner una categoría respecto a esto. El reto ahora es precisamente ampliar la estrategia de comunicación, ampliar también la investigación para lograr encontrar esos puntos comunes o esos puntos de acuerdo que inviten a la demás ciudadanía a participar de esto. Ahora, aquí pasa también algo muy interesante. El debate político se centra entre la postura o la contraposición de posturas de correísmo-anticorreísmo. Sin embargo, en los últimos periodos electorales, pese a esa fuerte tendencia a expresarse de esta manera, vemos que hay un porcentaje que alrededor del 50% de la sociedad, el resto de la población, no se identifica con este lenguaje de confrontación. Destaca cosas buenas, cosas malas en todas las tendencias políticas, particularmente del correísmo, pero no quieren ser encasillados tampoco dentro de ninguna de estas categorías. El reto que tienen ahora todas las campañas, las 2 campañas finalistas, es precisamente el tratar de conversar, de establecer un diálogo fluido con este segmento de la sociedad que es el que estaría en disputa. Parte de ese segmento se encuentra en la juventud, en los nuevos votantes, algunos que comienzan a los 16 años, porque se permite en el Ecuador entre 16, 30, 35 años. Hay un segmento de la juventud que debería ser seducido en este segundo tiempo. El asunto es cómo hacerlo. Diego, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación, ya rápidamente restablecemos el contacto con Diego Paul Sandulvide, consultor político del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. En este momento es necesario, oportuno, analizar los resultados de esta primera vuelta presidencial para saber cuál es el escenario al que se enfrentan 2 movimientos políticos a través de coaliciones que están en distintas orillas. El movimiento popular, el movimiento ciudadano que encabeza la Revolución Ciudadana, bueno, y cuya representante de todo esto es Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana. En la otra orilla está aunque es una figura joven de 35 años que se ha pasado la mitad de la vida estudiando fuera del país, es el hijo de un político, de un magnate, uno de los hombres más ricos del Ecuador, como es
el exalcalde, además de Guayaquil, Noboa. Daniel Noboa toma las riendas entonces de ese seguramente sector empresarial, pero también es bueno saber, Diego, qué opina de esta candidatura que sin duda fue una sorpresa porque iba en los últimos lugares en las encuestas y se impone en la última semana con bastante sorpresa. Bueno, y ahí está el resultado que pasa a la segunda vuelta presidencial. Diego, ¿me escuchas? Ahora sí escucho perfectamente. Gracias. Bueno, Diego, te preguntaba por la gente joven. Sí. ¿Qué se necesita para llegar a esos sectores? Recordemos que en política no hay sorpresas sino sorprendidos. En ese sentido, en el último debate que hubo, prácticamente ninguno de los candidatos hizo referencia a esta juventud. De todas maneras, sí se dieron señales dentro de las campañas que conectan con la necesidad de los jóvenes, precisamente en relación al aspecto más conflictivo que tenemos de este momento como sociedad, que es en relación a la violencia y a la delincuencia. ¿Por qué? Porque dentro de este debate, la mayoría de campañas centraron sus ofertas. De hecho, la campaña de Jan Topic era monotemática exclusivamente sobre este tema, pero cayeron también en un escenario de confrontación entre todos los candidatos que podían aspirar a esta segunda vuelta. Sin embargo, la candidatura de Daniel Noboa no cayó en este juego, sino que empezó a plantearse como algo mucho más respetuosa, que no estaba alimentando ese conflicto entre políticos para tratar los problemas que nos acoge como sociedad. Y eso es una posibilidad que encuentra de conexión, no únicamente con los jóvenes, aunque yo creería que sí mayoritariamente, sino en relación a la mayor parte de la sociedad que encuentren esta posibilidad sin ser la fuerza más grande, encuentra el eco suficiente para alcanzar a llegar a la segunda vuelta. Pero además castigando a aquellos candidatos que estaban por llegar a la segunda posición para terciar en la segunda vuelta y se les castiga porque obtienen resultados muy inferiores a los que llegaron a alcanzar dentro del conteo de opinión pública que se realizó en ese periodo. Y en ese mismo sentido, conocer ahora qué sucede entonces con este resultado de Daniel Noboa. Lo decía antes brevemente, lo que se conoce de él, además de que se le ha pasado la mitad de su vida, de su joven vida, estudiando fuera del país, es que es el hijo de un magnate, uno de los hombres más ricos que tiene el Ecuador, además un empresario del banano que también ha tenido actividad política. Pero este chico aparece además con una propuesta en la que, como bien conocemos, en tantas oportunidades nos dice cómo va a sacar al país de toda esta situación, pero el caso es que llega a segundo lugar con el 24% de la votación. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, la explicación para esto es precisamente lo que mencionaba en la primera parte de la entrevista. La mayoría de candidatos, 7 de los 8 candidatos, no presentaron propuesta política ni propuesta ideológica. Al contrario, tratan de disfrazarse de no políticos precisamente para no seguir alimentando este descrédito que tiene el sistema político en este momento. Recordemos que el motivo por el cual tuvimos las elecciones anticipadas fue precisamente por la imposibilidad o por la aparente imposibilidad que encontró el Ejecutivo de tender diálogos políticos con el Poder Legislativo. Por lo tanto, lo que tenemos es una estructura un poco más compleja, y mientras esa estructura juega al yo no soy político para dar paso a cualquier propuesta de marketing como si fuera solo la invención de un producto, genera grandes vacíos para la sociedad. Recordemos también que los electores, que los ciudadanos no es que están buscando tampoco una propuesta política, y ahí viene el gran problema que tenemos como sistema democrático y como sistema electoral. De todas maneras, se abre la posibilidad de por lo menos encontrar los aspectos en común que la sociedad ecuatoriana ya no quiere. Dentro de esos aspectos está, por ejemplo, no más confrontación entre autoridades y entre líderes. Eso seguramente sería lo que marcó la diferencia de Daniel Noboa con otros candidatos, no necesariamente Luisa González. Recuerda, por ejemplo, que en el debate, que además era de presencia obligatoria, a la candidata que menos dejaron desarrollar sus propuestas fue a Luisa González. En efecto, es parte del tema que tenemos en este momento. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos, por lo tanto, no solo de plantear propuestas, sino también de establecer nuevas formas de convivencia? Es eso lo que está reclamando la ciudadanía ecuatoriana en este momento. Así que
por todo esto que nos estás diciendo, para tratar de comprender lo que viene ahora de cara a la segunda vuelta presidencial, quienes se quedaron por fuera de este proceso tendrán que estar pensando bastante bien si acompañan o no a Daniel Noboa, o se daría por hecho que lo acompañarían. Recordemos que los votos no son endosables. Por lo tanto, aunque existan declaraciones políticas para invitar o para incitar a la ciudadanía a que vote por tal o cual candidatura, eso es un poquito más complejo. De todas maneras, el debate político, los acuerdos políticos, evidentemente se van a abrir o están abiertos ya desde este momento, y aquí lo importante será ver qué respuestas dan, no entre políticos, sino qué respuestas se da a la gente, que es la que es decir, Diego, también para, este proceso claro, de descrédito. para ponerte un ejemplo, los socialcristianos y Construye no necesariamente pedirán que se endose la votación a Daniel Noboa de ADN. Aunque lo llegaran a pedir, lo que digo es que la ciudadanía no necesariamente obedece en función de eso. Es decir, que no son liderazgos consolidados que van a hacer lo que hagan los representantes de momento, precisamente por la falta de liderazgo que existe a nivel nacional. Eso deja prácticamente sueltos a estos grupos de electores que podrán encontrar, no necesariamente por el pedido de los candidatos presidenciales que ya perdieron, no van a poder llegar o no van a poder endosar esos votos, sino que implica ahora sí esta necesidad de diálogo entre las dos candidaturas y esos grupos de gente que en este momento están dispersos entre las posibilidades electorales. Quiere decir entonces, para comprender, para interpretar eso que nos estás diciendo, Diego, que hay que avanzar en esa corta campaña presidencial por la segunda vuelta con mucha filigrana para tratar de comprender qué es lo que pasa con esa ciudadanía que no se siente representada. Algo así, con mucha filigrana, con mucho tino. En efecto, aquí es fundamental la utilización de técnicas de investigación, particularmente cualitativas, y esto te hablo desde mi formación de consultoría política. No es lo mismo un gran tema de delincuencia a ver cómo se siente o cómo se asimila los problemas de delincuencia en diferentes partes del país, en diferentes estratos del país e inclusive entre diferentes grupos sociales. Son estos los elementos que necesitan absoluta precisión, prácticamente quirúrgica, para establecer ese diálogo entre estos ciudadanos que no encontraron en las opciones electorales que tenían la posibilidad de plantear su voto. Ahora no es que el marcador esté en cuenta cero, al contrario, tenemos también unas tendencias ya configuradas que son las que permiten esta nueva etapa electoral. Sin embargo, ese 50%, ese 45% de la población, ¿a dónde va a decantar? Es ahí el reto que tienen las dos candidaturas para establecer estos procesos de conversación. Además, con un tiempo muy reducido. Claro, es ahí el punto clave de la incertidumbre por ahora. Muchísimas gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, ¿quién es Bernardo Arévalo, el candidato que se impuso sobre una figura conocida de la política nacional? Desde varios sectores aplauden su triunfo por la presidencia, desde otros se toma con cautela. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Desde México hasta Cuba, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más.
En noticia de Guatemala, Bernardo Arévalo obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de la víspera. Se convierte en el primer presidente hijo de un exmandatario nacional. Vamos a verlo. El socialdemócrata Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, resultó electo como el nuevo presidente de Guatemala, tras superar en el balotaje electoral a la ex primera dama, Sandra Torres, con más del 58% del 100% de actas escrutadas, de acuerdo al comunicado del Tribunal Supremo Electoral. Arévalo reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción. Su confianza es lo que está haciendo posible que hoy Guatemala esté cambiando su historia. Y Karin y yo vamos a atesorar esta confianza. El presidente saliente, Alejandro Giammattei, lo felicitó e invitó a organizar una transición ordenada del poder. También líderes políticos de Sudamérica y Centroamérica extendieron sus felicitaciones en sus cuentas de X. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó continuar desarrollando las relaciones bilaterales entre los países. Santiago Cafiero, canciller de Argentina, exhortó a fortalecer los lazos de amistad que los une. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reconoció su lucha en memoria de su padre, Juan José Arévalo. Por su parte, Sandra Torres, quien era la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza en el balotaje, no ha dado declaraciones al respecto. Caso similar a esto ocurrió en las elecciones del 2019, al perder en segunda vuelta contra el actual presidente Alejandro Giammattei. El sociólogo y diputado Bernardo Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, primer presidente democrático de Guatemala, e impulsor de reformas sociales cuyo gobierno, a fines de la década de 1940, dejó huella en el país centroamericano. El presidente electo prometió seguir la senda de su padre, con una fuerte agenda social y de cambios. Yo no soy mi padre, pero recorro el mismo camino que él construyó y lo vamos a recorrer juntos. Arévalo superó una serie de obstáculos antes de saborear el triunfo por el empeño de la Fiscalía por marginarlo del balotaje, pues es visto con aprehensión por la élite política y empresarial que dirige el país, acusada de corrupción. Con la aplastante victoria, los guatemaltecos compartieron sus puntos de vista. Sí costó que llegara, ahorita a tomar el puesto y que siga él y que pueda los 4 años estar, es un gran reto. Y también para los guatemaltecos que sigamos haciendo la presión para que desenvuelvan bien su trabajo. Pero sí, no se lo niego, fue felicidad. Es una nueva oportunidad. El presidente electo asumirá el poder el 14 de enero de 2024, en reemplazo del derechista Alejandro Giammattei, que llega al fin de su mandato con un 62% de rechazo entre la ciudadanía, según encuestas. Han pasado unas horas después de esta elección. ¿Cómo se toma el pulso de la ciudadanía? Hay aplausos, pero también hay mucha cautela. De otro lado, incertidumbre en un complejo escenario económico y social. Le preguntamos de esto a Santiago Botón, nuestro compañero de labores. Hola, Santiago, adelante. Hola, Tatiana, buenas noches y un fraternal saludo desde el municipio de Ixcán, siempre un municipio emblemático. Siempre mencionamos que aquí surgieron parte de las primeras guerrillas ya hace medio siglo, y de esta cuenta que también pues es oportuno hacer este análisis en el actual contexto electoral. Bueno, partiendo de información muy simple, hay numerosas comunidades que en este momento, justo en este momento, están realizando actividades culturales con música de marimba autóctona para celebrar este triunfo de Bernardo Arévalo, que ya no lo consideran como un triunfo del movimiento Semilla, sino más bien un triunfo del pueblo de Guatemala, que utilizó las urnas para ya rechazar la corrupción que ha costado muchas vidas, esto por falta de medicamento en los hospitales, el deterioro constante de las carreteras. Bien se decía en el anterior esquema que ustedes han elaborado, hay mucha cautela, pero una gran parte de la población lo tiene muy claro, muy bien definido, que no se trata pues de un gobierno revolucionario declarado abiertamente. Hay muchos temas sobre la cual no se ha hablado, principalmente la conflictividad agraria que originó los más de 36 años de represión militar aquí en Guatemala, como también una reestructuración de este estado, que ya lo decía hace un momento, que pues sufre de una decadencia en este sentido al no atender las necesidades básicas de una
población, esa misma población que salió a aplaudir a medianoche de este 20 de agosto por el triunfo de Bernardo Arévalo. Esto realmente es importante, la manera en cómo se toma el pulso, pero desde los sectores políticos se sigue esperando a un poco más de reacciones, incluso de la ex ya candidata por tercera oportunidad, Sandra Torres. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho? Que en este momento pues las organizaciones sociales han dicho que no van a esperar hasta el 14 de enero cuando el nuevo presidente empieza a asumir cargos. Algunas expresiones sociales han ya pues hecho planteamientos de iniciar los acercamientos para abordar estos temas. Hay un asunto que preocupa de sobremanera porque después del triunfo del 20 de agosto, pues en algunos municipios ya se conoce quiénes van a ser los nuevos gobernadores, quiénes van a ocupar tales dependencias, y que es justo una de las raíces de estos grandes males que padece Guatemala, y es lo que preocupa a las organizaciones sociales, a las organizaciones de bases, quienes han dicho que esto no tiene que seguir. Por ejemplo, las empresas que han controlado la construcción de todas las infraestructuras municipales, algunos de ellos pues ya empiezan a coludir con ciertos personajes a nivel departamental, y es ahí donde iniciaría ya la lucha, iniciaría ya un reacomodo. En cierto sentido, si bien es cierto que la población o cierto sector de la población no tiene la entera confianza, pero tiene la esperanza de que con este gobierno se puede hacer un acercamiento, se puede hablar, se pueden consensuar varias cosas, que seguramente los problemas neurálgicos que padece el país, en este caso la explotación de los recursos naturales, que es una de las principales causas de la violación a los derechos de las comunidades, principalmente comunidades originarias, pues se puede ir haciendo el acercamiento. Eso es la esperanza que hemos recogido durante nuestras labores periodísticas en los 4 puntos cardinales del país. Si bien es cierto, Sandra Torres, pues la última información que se tiene no ha reconocido los resultados de esta elección del 20 de agosto, y la población lo tiene claro, que en estos días pues vendrán momentos muy claves de mucha resistencia, o mejor dicho, de dura resistencia, tanto como de calle, pero también en aspectos legales. Tatiana. Muchísimas gracias por esta radiografía, Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Juvenal Quispe, es abogado constitucionalista, investigador social que acompaña procesos de cambios estructurales desde los movimientos sociales. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Juvenal, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Buenas noches, y también a tu audiencia. Aquí estamos. Muchas gracias. Usted, como bien lo hemos presentado, que acompaña procesos de los cambios estructurales de movimientos sociales, conoce entonces muy bien las bases sociales de su país, una nación además con el 60%, un poco más, de comunidades y pueblos originarios, pueblos indígenas. Así que, ¿usted cómo recibe el triunfo de Bernardo Arévalo? Como parte del país, sentimos, respiramos aire de celebración, de festejo, de esperanza, más allá, digamos, de los bemoles que pueda tener esa esperanza, pero al fin y al cabo esperanza, porque después de todo, este proceso electoral se definió en este techo teórico de corrupción o no corrupción, la lucha contra la corrupción como bandera, digamos, máxima, ¿no?, de aspiración de los pueblos, y se estableció en el país que el problema principal en el país es la corrupción, y por lo tanto, en la medida en que se resuelva la corrupción, se va a resolver muchos problemas, y en ese sentido, pues el triunfo de Arévalo genera expectativas y esperanzas. Juvenal, pero este no es un triunfo de lo que se habría anhelado, porque de hecho lo proscriben antes de la primera vuelta presidencial de los movimientos sociales, como por ejemplo el MLP. Y allí hay una enorme diferencia, una enorme distancia entre lo que representaba esta organización social, que luego se constituye en una de carácter político, con lo que es, con lo que representa y lo que propone Bernardo Arévalo.
Por supuesto que sí, yo le respondía a la pregunta, ¿no? Que se respiraba en el ambiente y es lo que se respira. Ahora, si escarbamos un poquitín más, recordemos que 9.3 millones de habitantes, de ciudadanos de Guatemala estuvieron convocados a las urnas. De esos, por Arévalo votaron alrededor de 2 millones y un poco más, un poco menos, tomando en cuenta que en estos últimos 4 años se inscribieron otros 2 millones de juventudes. En comparación a lo de anterior, en este caso Yamatei o Jimmy Morales, y en ese sentido estaríamos hablando de la misma cantidad de la población en cuanto a porcentajes. Pero recordemos que el 56%, 55.9% de ausentismo, ¿no? De ese total de los electores convocados, y en buena medida quien votó y quien salió a votar y celebra esperanza, en buena medida la zona urbana, el área rural, los territorios que mencionas no han salido a votar, y en ese sentido pues hay que indicar también que a nivel internacional se muestra bastante a Arévalo como progresista, pero claro, ese término de progresismo o esa cualificación, digamos, de un gobierno pro cambios, ellos mismos desde la campaña lo establecieron, que ellos no van a hacer, digamos, transformaciones, es decir, lo que llaman aquí en Guatemala el término de revoluciones. A lo mucho que decía el secretario general era, vamos a hacer, nosotros somos reformistas, y ahí, hasta allí llegamos. Y entonces, claro, uno se pregunta, pero entonces, ¿qué es reformismo? Entonces, digo que es progresismo, ¿no? Porque cuando uno conoce gobiernos progresistas, como el caso de Correa, como el caso de Morales, ¿no? Evo Morales en Bolivia, u otros en el continente, o en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que se han atrevido a tocar digamos, las columnas matriciales del sistema neoliberal, como es la revisión de los contratos de privatización, etcétera. Eso no se escucha, eso no se ve en la propuesta de Arévalo. Y en ese sentido, pues si progresismo es también el de Chile, ¿no? Boric, entonces obviamente podríamos también Claro, llamar aquí lo que pasa progresismo es a que lo que... aquí conceptualmente, Juvenal, con los ejemplos que has presentado de Bolivia y de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, no es progresismo, es una izquierda que busca un modelo propio y que de hecho desde la propia Constitución en ambas naciones rompe con las estructuras neoliberales y busca un camino propio de desarrollo social y de equidad de carácter social. Ahí hay una gran diferencia que tal vez puede confundir con ese llamado progresismo. Y bueno, habría que revisar la característica del progresismo, diríamos nosotros aquí, aventándonos a decir eso para el caso de Guatemala, porque lo que observamos en el modelo es que Arévalo es un socialdemócrata, es decir, es un liberal, él no está proponiendo un cambio de modelo. Sí, él es neoliberal, obviamente, como todos los socialdemócratas que en este momento todavía subsisten, incluido Europa, ¿no? Entonces, y además, al igual que Europa, pro-norteamericano, entonces, no, en ese sentido, volviendo a tu primera pregunta, que se respira, pues es eso, jolgorio, pero desde un poquito más, escarbando con la razón, pues no hay mucho que tampoco que celebrar. Se deja el beneficio de la duda, ¿no? Que ojalá que pueda hacer, o Estados Unidos le permita hacer lo que pueda hacer, pero veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que no va a tener tampoco lo que decimos los 90 días o los 100 días, digamos, de luna de miel, ¿no? Porque aquí tiene a las puertas, y de hecho han indicado ya que a partir de hoy y mañana irían con las órdenes de captura, etcétera. Los que están, la élite ilícita, digamos, que está, digamos, asustado con lo que pueda hacer Arévalo, lo tienen amenazado, y por lo tanto no van a ser los movimientos sociales los que van a estar en las calles o ajustándolos, sino es la élite, digamos, oligárquica, el otro sector que no es, digamos, potable para los Estados Unidos, el que le va a ajustar la tuerca para que pues salga, si acaso le dejan tomar también mi posición en enero, ¿no? Claro, lo cierto es que sí hay un acercamiento, diríamos, evidente, pero hasta dónde, del gobierno demócrata de Biden con Arévalo, que han estado tan pendientes sobre todas estas acciones del Ministerio Público para prescribirlo de cara a la primera vuelta y también en esta segunda vuelta presidencial. Eso diríamos que es un asunto que está claro, Juvenal. Por supuesto que sí, Tatiana, tenemos que indicar que Semilla en el 2015, y eso lo dijo el ex ministro de Colón, ¿no? El que fundó partido Semilla,
Alberto Fuentes Nay, que para transitar de los sociales, es decir, de este colectivo que estaba en el movimiento social protestando contra la corrupción, etcétera, y convertirse en organización política, él dijo, tuvimos que ir a Estados Unidos, a Washington, para hablar con algunos demócratas, ¿no? Y con la venia de ellos venimos y nos constituimos en partido político. Y si uno revisa todas las declaraciones, digamos, del señor Arévalo, ¿no? En cuanto al injerencismo de los Estados Unidos o al de Israel a nivel internacional o en otros países, obviamente su postura siempre ha sido guardar silencio, ¿no? De esas acciones injerencistas y ser muy duros con el caso de Nicaragua o con el caso de, digamos, gobiernos de Venezuela, ¿no? Entonces, y obviamente quien ha estado, digamos, haciéndole las paraguas hasta cierto punto, mostrándoles, digamos, mostrándose también fuerte, ha sido justamente el gobierno norteamericano en estos, hasta las últimas horas, ¿no? Cuando el fiscal contra la corrupción, Kuruchichi, dijo que a partir del 2021 en adelante vendrían órdenes de captura, desde Estados Unidos le dijeron, ten en cuenta lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces Kuruchichi le respondió, aquí nosotros somos soberanos. O sea, esas acciones te dicen de que efectivamente es una organización política muy diferente a lo que hizo, digamos, lo que era la organización política de su padre, ¿no? Del 44, ¿no? Que en buena medida ha sido asediado y atacado constantemente por los Estados Unidos, y en este caso pareciera que es al revés, ¿no? Pareciera que es todo lo contrario. En todo caso, con esto que nos has dicho con respecto al panorama de nuestra América Latina, mira, por ejemplo, la postura que tiene sobre Nicaragua, sobre Venezuela, no debería haber mucha esperanza desde los movimientos sociales, desde las bases más necesitadas del país, que encuentran allí un canal para dialogar, para que sean escuchados y para que se atiendan las enormes dificultades que tiene el país para sobrevivir. ¿O crees que sí existe alguna posibilidad? Por supuesto que eso es también otra constatación. El factor pueblos o pueblo en este proceso electoral, como muy bien decías al inicio, estuvo completamente excluido con el impedimento de la inscripción del binomio de Telma Cabrera y Jordán Rodas, y luego con la aniquilación legal, digamos, que hicieron de esta organización política. Y en este sentido, este sector popular organizado, pues está claro de que no esperan mucho de Arévalo, pero por lo menos por el discurso y las propuestas, programas que tiene, digamos, planteados, ¿no? En el tema del derecho, de la defensa de los derechos o la promoción de los derechos, etcétera, pues le va a dar alguna posibilidad de seguir avanzando en el proceso organizativo de los pueblos. Pero los actores populares serán el otro actor, ¿no? Que seguramente ante la ausencia de cambios, ya sean simbólicos o materiales, que haga o no haga Arévalo, seguramente saldrán a las calles, y eso creo que ya próximamente se va a ver, ¿no? Muchísimas gracias, Juvenal, por este análisis, por tus reflexiones con respecto a lo que nos has dicho, que el Ministerio Público advierte de órdenes de captura, bueno, que es todo lo que se ha venido dando, incluso cómo se dudaba que pudiese llegarse a la segunda vuelta presidencial. Estaremos muy atentos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, África y América Latina. El presidente de Cuba de visita en Angola, el presidente de Brasil ya está en Sudáfrica. En este cambiante mundo, ambos continentes estrechan lazos a los ya históricos que nos unen. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia.
En Noticia África y nuestra América Latina, los presidentes de Cuba y de Brasil, de manera independiente con sus delegaciones, están de gira en varios países del continente africano. ¿Qué une a estos continentes? Vamos a verlo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició este domingo una gira por diversos países africanos, que culminará el próximo 28 de agosto, siendo Angola su primera parada, tras aceptar la invitación de su homólogo João Lourenço. Este lunes, las partes firmaron acuerdos de cooperación en materia de turismo, regulación de medicamentos e inversiones. La histórica relación entre la nación caribeña y el país africano se remonta al año 1975, cuando los soldados cubanos ayudaron a consolidar su independencia del colonialismo portugués. Nuestra historia común como pueblo comenzó precisamente durante los terribles sucesos de la esclavitud promovida por los regímenes coloniales. Hijos de esta tierra africana, hijos de Angola, fueron arrancados de su tierra, del lugar donde los vio nacer, y fueron llevados a trabajar como esclavos a la América y en particular a Cuba. A través de su cuenta en X, el Ejecutivo anunció que durante su visita al continente también participará como invitado a la 15ª cumbre del Grupo BRICS, que comenzará en Sudáfrica este martes. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ya llegó a la ciudad de Johannesburgo para participar de la Cumbre de Países Emergentes. El mandatario brasileño aseguró que discutirán una nueva forma de gobernanza global que incluya a los países en desarrollo y que ayude a las naciones africanas a evolucionar. La agenda abarcará temas como la desdolarización y la creación de una nueva divisa común. Otro de los puntos importantes a tratar es la expansión del organismo, pues más de 40 países han manifestado su intención de unirse al grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. África y América Latina comparten un pasado colonista y pese a sus riquezas minerales y naturales, han sido víctimas del saqueo por parte de potencias hegemónicas. Sin embargo, en los últimos tiempos han crecido los acuerdos en materia económica, de materias primas y de agricultura. De acuerdo al Observatorio de la Complejidad Económica, las importaciones de África a América Latina suman más de 11 millones de dólares en productos químicos, petróleo y recursos minerales. En cuanto a exportaciones a África, existe un total de 18 millones de dólares en productos agrícolas como maíz, soya y azúcar. Así se construyen estas nuevas relaciones, además del marco histórico tan profundo que existe en esta conexión del continente madre de África y de nuestra América Latina. A propósito de lo que ya veíamos en el informe, la llegada del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a Johannesburgo, a Sudáfrica. Este martes comienza la cumbre de los BRICS. Hay más de 40 naciones invitadas. De hecho, el gobierno de Sudáfrica ha invitado a todos los países del continente africano. Hay varios de nuestra América Latina que estarán presentes y muchos de ellos también, por lo menos 20, han solicitado ya de tiempo atrás el ingreso a los BRICS, a este bloque de potencias emergentes. Estaremos a través de la pantalla de Telesur llevándoles toda esta información desde este martes y durante toda la semana. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana.